Soy Sandra y hoy os voy a contar uno de los cuentos que contaba mi abuela. Los muñecos han sido nuestros confidentes, nuestros seres queridos, aquellos a los que nos hemos vuelto desde hace generaciones, desde que se amasaron las primeras Venus prehistóricas. ¿Tienen sentimientos y pasiones como nosotros? Pues en este cuento descubriremos que sí, que los muñecos pueden quererse y sentir envidias, celos, coraje, todas las mismas emociones que nosotros. Todo comenzó el día en que Alberto y Albertina cumplieron los 7 años, puesto que los muñecos que les habían dado son los protagonistas de este relato. Alberto recibió 2 docenas de soldaditos de plomo en un cofre, todos muy bien uniformados con la guerrera escarlata, los pantalones azul cobalto y un chacó en la cabeza. Pero lo sorprendió que a uno de ellos le faltara la pierna derecha. ¿Sería un cañonazo? No, aseguró tío René que para algo era médico. Podríamos decir que es un defecto de nacimiento. En efecto, los 24 soldados de una misma hornada se habían hecho en la misma fábrica, pero el plomo se había acabado durante un rato a la hora de forjar el último, lo que da el resultado un defecto de fabricación, o como dijo tío René, un defecto de nacimiento. Pero el que no pudiera combatir con una pierna menos, no importaba que a este soldadito no le faltaran agallas. ¿Y Albertina, su hermana, qué recibió? Bueno, mientras Alberto recibió su regimiento de 2 docenas de soldaditos de plomo, todos uniformados de azul, como su regimiento favorito, y uno de ellos conspicuamente cojo de la pierna derecha, su hermana recibió una preciosa muñeca para poner enfrente de su palacio de hadas. Los 2 hermanos compartían cuarto, y de un lado Alberto tenía sus fortalezas, sus regimientos de plomo, las vías de su tren, y del otro Albertina tenía su palacio con sus jardines y sus muñecas y sus peluches, y hasta un espejito que representaba el lago de los cisnes, con unos cisnecitos, figuritas de cisnecitos nadando en el lago de espejo, que se había hecho con un espejo de mano. Pero por fin también le habían dado a la princesa Odette, a una muñeca igualita que la heroína de su ballet favorito, por lo que por fin lo podría recrear. Todos los soldaditos aquella noche, mientras sus dueños dormían, todo el cuarto de los niños cobró vida. Los peluches se pusieron a actuar como los animales de la especie que fueran. El unicornio se puso a trotar. La nutria a nadar en seco. El pingüino a contonear las caderas como era un pingüino. Los soldaditos que tenían las 2 piernas a combatir y el cojito a admirar
a la bailarina que estaba de pie junto al lago de los cisnes. Y como ella tenía una pierna oculta por el tutú, pensó: será cojita como yo. Ay, somos almas gemelas. Pero ella es una muñeca princesa y yo soy un soldado raso de plomo. Porque a pesar de ser tan valiente, era muy tímido en las cosas del amor y temía mucho lo que podía pasar. Aún así, la bailarina empezó a pensar que aquel soldadito que no tenía ningún porte marcial y que estaba distanciado del regimiento, también despertaba algo en ella que no podía entender, a lo que no había podido darle nombre aún. Y los dos estuvieron mirándose largo rato, él desde su puesto de guardia y ella desde frente al lago de espejo con sus cisnes, como dos desconocidos. Cuando el reloj marcó las 12 aquella noche, sin embargo, se abrió la salsa y ¡boing! Se abrió una caja que había en un rincón de la habitación, bastante polvoriento, y ¡boing! Salió un muñeco de sorpresa en forma de un trasgo muy feo. Se lo habían regalado a Alberto y Albertina cuando eran muy pequeños, pero les daba miedo tanto la cara del trasgo como la forma en que salía de la caja, así que se habían olvidado de él. Tenían envidia a todos los soldaditos, a todos los muñecos con los que sus dueños sí que podían jugar. Y ahora estaba loco de celos al ver cuánto se querían el soldadito y la bailarina. Al día siguiente, en cuanto Alberto y Albertina se fueron a clase, la caja de sorpresa dejaron al cojito en la ventana de centinela. Fue entonces que el muñeco sorpresa volvió a saltar de su caja, empujó al soldadito por detrás y este cayó de la ventana del primer piso hasta la calzada. Alberto y Albertina tenían mucha prisa por ir a clase y además porque llovía, así que se olvidaron de buscarlo. Pero otros, así que se quedó allí en la tarde de otoño, mientras en torno a él caía la lluvia como lluvia de balas, pero de agua, y pensó: ay, esto es como estar en un campo de batalla. Pero no todos los niños del barrio habían ido a clase. Los más traviesos vieron al soldadito uniformado, doblaron un papel en forma de barco y dijeron: ¡arr! ¡Juguemos a los piratas! Y embarcaron al soldadito en un barco de papel que se fue con la corriente. ¡arr! ¡Juguemos a los piratas! Aquí hay un hombrecillo de uniforme, tenemos un barco de papel. Que se haga la mar. Aunque la mar no fuera más que el arroyuelo que corría al lado de la calzada. ¿Qué más da? Siguió navegando con una corriente cada vez más fuerte.
hasta que fue a dar con su plomo en el fondo del río, donde una carpa, al verlo brillar y creyendo que se trataba de algún alevino, un renacuajo, se lo tragó. Y estuvo todo bastante rato en aquel vientre estrecho y oscuro y frío y lleno de renacuajos, hasta que notó que se movía izquierda, derecha, y de repente hacia arriba, ¡wush! Y era que habían pescado la carpa y se la habían llevado a la lonja. Pero lo más fortuito fue que cuando limpiaron al pescado, ¿averiguáis a dónde lo llevaron? Para cenar a la mesa de Alberto y Albertina. La criada reconoció al soldadito cojo de la pierna derecha, lo lavó con jabón de Marsella y se lo devolvió a sus propietarios. Y bien pronto estaba pasando revista ante sus oficiales delante del lago de los cisnes. Mirando a la bailarina, que todos querían saber por qué Odisea había pasado, y él estuvo encantado de relatar sus aventuras. Y la bailarina, que mientras tanto había sufrido los acosos incesantes del muñeco de sorpresa que la pretendía, de nuevo sintió que se le calentaba el corazón y empezaba a sentir algo por él. Sí, aquello era amor, pero el muñeco de sorpresa fue más rápido. Aquella tarde Alberto había puesto las vías del tren en el salón frente al hogar de fuego. Y el muñeco sorpresa empujó a la bailarina de modo que éstas quedaran delante de las vías justo cuando el tren fuera a pasar por delante. El soldadito, pegando saltos por su única pierna, corrió a rescatarla. Pero justo entonces el tren se les vino encima, arremetiendo contra ellos, y fueron a caer entre las llamas. Un calor ardiente, incesante, incandescente, les consumía a los dos. Les derretía los miembros, les lamía las facciones. Parecía surgir a su vez de sus corazones y de todo en torno a ellos. Pero al final el muñeco de sorpresa tuvo que tragarse la decepción, porque al día siguiente, cuando la criada vino a limpiar el hogar de fuego, vio un corazón de raso envuelto en vio de repente que entre las brasas había un corazón de plomo envuelto en las tintas de un tutú carbonizado. Un recordatorio de que aún entre los muñecos pueden existir sentimientos. De que como Romeo y Julieta el soldadito y la bailarina que no se habían podido tener el uno a la otra en vida, como Romeo y Julieta o Tristán e Isolda, terminarían unidos para siempre en el mismo crisol, en los fuegos del amor. Y claro,
el muñeco sorpresa tuvo que aguantarse. Y esta es la historia. Y para contar esta versión del Soldadito de Plomo me he confiado sobre todo en las ilustraciones de la rusa Anastasia Arkhipova. También me he inspirado en la versión de Grafalco S.A. de Ilustrador Desconocido y en las ilustraciones de la británica Cathy Shuttleworth. Sobre todo para el final. Yo he intentado contar el cuento igual que mi abuela me lo contaba, pero añadiéndole mis propios toques y demostrando que sí, que los muñecos sí que tienen sentimientos como nosotros y que hemos de quererlos aún en la adultez, porque se lo merecen.